Bienvenidos. En este nuevo ciclo que comenzamos hoy, vamos a abordar el desglose de consultas posibles constituidas por 4 líneas de mutación. Cada uno de los 64 bloques que lo constituyen está integrado por 15 escalones que, a través de sus líneas mutantes y respectivos signos transicionales, arriban a un mismo hexagrama complementario. En el caso que nos ocupa hoy, ese complementario total es el hexagrama número 1, lo creativo, cuyas características fundamentales son la elevación de principios en relación a aquello que hemos llevado a consulta, equivalente al amor, a la vida y todo lo que la integra. La justicia o el equilibrio armónico en que es necesario mantener cada cosa para que manifieste la naturaleza con la que ha sido concebida por lo creativo, que esto se haga con perseverancia cuando el objeto de estudio está de manera efervescente en el ánimo por comenzar su suscitación, como cuando el ánimo decae o los elementos de desgaste de la habitualidad van haciendo que éste se deprima con la misma intensidad. Hay que proveer al mantenimiento de su equilibrio, de su justo equilibrio en el medio que le resulte característico. Y naturalmente el mantener el principio de eticidad, de elevación, de amor, junto con el de la justicia que le corresponde para su eficiente manifestación en lo creativo, en el abierto proceso de la evolución. Este es el hexagrama que tenemos como terminal. El primer escalón de este gran bloque que iniciamos hoy lo constituyen el hexagrama número 3, eh, la dificultad inicial, cuyas características fundamentales están integradas y reflejadas por los trigramas constituyentes, que son abajo Chen, el pie del primogénito, el que hiende la matriz, y delante Can, el agua, el equivalente en el parto a la bolsa amniótica a través de la cual vamos hacia el mundo. Chen y Can, trueno y lluvia, significando una densa y caótica plenitud inicial en la que las características fundamentales consisten en saber designar a los ayudantes capaces para desenredar, para ordenar y para empujar de manera efectivamente creativa al proyecto que hemos llevado a consulta. Mutan dentro de este hexagrama las líneas segunda, tercera, cuarta y sexta. La segunda lleva al hexagrama transicional, signo transicional, 60. La tercera lleva al 63, la cuarta al 17 y la sexta al 42. La primera línea de mutación, es decir, la mutación en la segunda línea, reconoce al consultante cuyo contexto general es la dificultad inicial, que el impulso por la acción, por el propósito, corresponde de una manera natural, es natural,
pero en el ámbito de lo humano, lo natural, lo visceral, lo fisiológico, está sometido a la eticidad, los principios espirituales, éticos y legales y de costumbres morales del medio en el que se habita. Por tanto, aun reconociendo en esta línea ese impulso equivalente a los enamoramientos que se suelen producir según las latitudes, obviamente, y las características personales entre los 8 y los 12 años, en que se suele prendar el corazón por medio del impulso del revoleteo de lo que llamamos las mariposas del profesor o la profesora, eh, se entiende como natural, pero no sería propio llevar ese impulso a una legitimación en el campo de la eticidad y en el campo de la legitimidad. No te casas porque te enamores con 8 o con 12 años. De manera que el complementario transicional, el hesagrama 60, arquetipo de la regulación, cuyo texto nos ilustra de que todo en el ámbito del firmamento tiene una medida en virtud de la cual tiene un equilibrio perfecto que no adolece por carencia ni tampoco por exceso. El texto tradicional de este hesagrama 60 dice que la virtud está en el justo medio, en adquirir el justo medio, en cualquier contexto, ya sea del orden emocional, o sea del orden técnico, o del orden intelectual o material, hay suficiente conocimiento divulgado en el medio como para saber a qué atenernos, qué medida, qué proporción, qué año, cuánto tiempo es de esperar y como signo de limitación, teniendo en cuenta que es el transicional de esta línea de mutación. Bien es cierto que se le reconoce el impulso como natural, pero se le dice que prorrogue el plazo al tiempo debido dentro de su contexto para que aquello pudiera llevarse a efecto de una manera pertinente tanto en lo legal, en lo moral como en lo ético. Limitar. La línea tercera, que lleva al hexagrama número 63, insiste sobre el mismo aspecto. eh, si el consultante, pese a la advertencia de la línea anterior, se aventura, como dice el texto tradicional, en el bosque sin guardamonte, acabaría por perderse y encontrarse a sí mismo en vergüenza. ¿Por qué? Porque el complementario transicional de esta línea de mutación, que es el 63, indica sobre el anterior 60, que era la limitación, cuando algo se ha llevado a su máxima extensión posible, ya no cabe un nuevo añadido. Un nuevo añadido desvirtuaría a la Gioconda o a cualquier obra maestra ya perfectamente terminada. Y si le quitas algo, también las desvirtuaría. Por tanto, no es pertinente sobre la línea anterior insistir y aventurarse por gusto en el bosque, porque sería uno o una encontrado en vergüenza por haber transgredido los límites de la paz posible dentro de su entorno. Sobre la línea tercera muta también la cuarta, que lleva al hexagrama número 17, el arquetipo este 17 de la conformación en relación al momento existencial que se vive en el Tao, conformarse con las circunstancias dadas. Y el contexto circunstancial de esta línea, que promueve esta línea, pues nos dice que lo que deberemos es aceptar la mano que ya está previamente tendida,
venciendo nuestros propios deseos y prejuicios y aceptar el conformarnos en el medio en el que en el que debería poder resultarnos nuestro tránsito conforme a nuestro destino o, o del proyecto aquel que hemos llevado a consulta. Muta también la sexta línea, que nos lleva al hexagrama 42, también como transicional, y cuya característica fundamental es el crecimiento del carácter por medio del deslastrarnos de vulgaridades y con ello producir la elevación del mismo, el aumento, el hexagrama número 42, del lastrarnos de elementos vulgares para producir una elevación y un crecimiento de carácter superior. Porque lo que es la línea sexta, línea extrema, por su obstinación, que ya de alguna manera venía indicada por las líneas anteriores, especialmente por la segunda y tercera línea, no habiendo acatado la acomodación a la conformación con la mano tendida del buen entorno, se ha salido, por así decir, de madre y el texto tradicional dice que se derramarán lágrimas de sangre, ante lo cual la tradición dice, levántate, levántate, deslastra de vulgaridad, no te lamentes y eleva el carácter. Todo ello, todo este conjunto de líneas nos llevan a una revisión de principios, que es lo que fundamentalmente representa el hexagrama número 1 de lo creativo. El siguiente escalón de este bloque lo constituye el hexagrama número 4, la necedad juvenil, o la adaptación. El arquetipo del 4 está representado por un arroyo serrano al pie de una montaña. La montaña es lo establecido en el orden geológico, en la orografía de la montaña, y el arroyo que surge al pie ha de circular por allí por donde le permite la ley de la gravedad que le impone la montaña. Por extensión, en el ámbito de lo humano, allí donde pretendemos el desarrollo de nuestra consulta, o en el ámbito antropocéntrico, el desarrollo de nuestro propio ser, pues es ir discurriendo conforme a las leyes de gravedad que nos impone el medio en el que estamos, acumulando poco a poco hasta finalmente poder abrirnos una propia vía de evolución y progreso. Partiendo de este hexagrama, mutan la línea primera, tercera, cuarta y quinta. La primera que lleva al hexagrama 41, la tercera al 18, la cuarta al 64 y la quinta al 59. La primera línea, estamos en el parvulario, y llevamos al niño, a lo hemos, que debemos destrabarlo de las comodidades pueriles y familiares en las que se tiene como bebé para evitarle un choque directo con la naturaleza árida de la física y la dinámica general del mundo. Cuando va a la escuela, se le quitan los pañales, se le quita el chupete. ¿Para qué? Para disciplinarlo, en concepto que viene determinado en el caso de la consulta por el hexagrama transicional complementario, que es el 41, la merma, o cuya característica fundamental es sublimar o reprimir los deseos y pasiones para producir una mejor gobernación de sí mismo y de aquello de lo que se ocupe. De manera que la línea
habla que es preciso destrabar todos aquellos elementos de puerilidad que vienen de la rope pueril o familiar para disciplinar en la formación del ámbito colectivo de los seres adultos que se mueven en el entorno del mundo en el que deberemos vivir. Esta es la primera línea hasta el 41. Deslastrar de puerilidad para disciplinar conforme a elementos adultos. La tercera línea sobre esta primera advierte que será necesario corregir la indolencia y la autocomplacencia y el dejar pasar las cosas que se permiten como debilidad y que indolentemente por un aquietamiento excesivo se estiman en poco y se dejan pasar hasta que llegamos a detectar un grado de descomposición importante en aquello a lo que debiéramos someternos. En este caso, la tercera línea tiene como complementario transicional al hexagrama 18, cuyo arquetipo es el trabajo en lo echado a perder y que nos remite al principio de los síntomas primeros en que hemos ido desvariando nuestra actitud correcta para ir permitiendo que se nos cuelen debilidades. Ahora es el momento de analizar aquellos principios para corregirlos. Y una vez, no obstante, corregido, debemos emplear un tiempo en velar no volver a caer en la misma deficiencia por ya haber creado un cierto vicio en el carácter. La siguiente línea en mutación es la cuarta. La cuarta línea de la necedad juvenil sobre la anterior, que era veleidosa, que le llegaba una moda y se prendaba de ella. Ay, pues yo quiero hacer esto que es lo que se lleva ahora. Pero cuando inmediatamente le habla a otro compañero, cambia de idea y se va detrás de aquella otra idea que le parece más sugestiva. Y entonces hay que proceder al trabajo de analizar por qué se ha corrompido la rectitud y por qué se ha convertido en indolencia y velar que no vuelva a meterse, ¿no? La cuarta, sobre las anteriores, advierte de que si la obstinación del joven necio es obstinado y además tiene cortas luces, el maestro no puede estar discutiendo constantemente con él y entonces antes de llevar el trabajo al término debido, adecuado de aquello que se propone, pues lo que haría sería desvirtuarlo. Bien, no obstante, como es corto y obstinado, el maestro no tiene más remedio que dejarlo pasar y dejar que el alumno pruebe de su propia medicina, aun como digo, antes de que la obra pudiera consumarse adecuadamente, que es el arquetipo transicional al que muta esta línea, el 64, antes de la consumación. Si el joven zorro por precipitación se obstina en llegar antes sin la cautela que es propia del zorro característico de la leyenda, cauto, que oculta el hielo antes de cruzarlo, pues tendrá que probar de su propia medicina. Esto es para la cuarta línea. Luego tenemos la quinta línea. En la quinta línea, si suponemos que el consultante ha asumido y asimilado los valores indicados en las líneas anteriores, pues probablemente ha modificado su propia capacidad de receptividad y de maleabilidad respecto del magisterio aquel que cursa y se pliega al conocimiento del maestro.
el complementario transicional de esta línea es el hexagrama número 59, arquetipo de la disolución. Tomamos del arquetipo la parte prismática que conviene, a la que conviene dar prioridad de aplicación para el caso de la consulta concreta. El 59 en este caso, que es el viento preprimaveral disolviendo el hielo en lo alto de las cumbres para convertirlo en agua corriente y fértil, pues en el caso antropocéntrico, eh, el significado es dirigir la capacidad reflexiva hacia el interior para, disolviendo los propios apegos egoicos, hacer que el alumno o, avance y alcance mayores campos de humanidad. Todo esto bajo el contexto global del hexagrama 1, lo creativo, que como hemos dicho al principio, implica revisión respecto de los principios de elevación, de justicia, del mantenimiento de ambos en todo momento y de la apertura necesaria para la acomodación de todos estos conceptos a la necesidad del tiempo dado. El siguiente bloque, eh, partimos del hexagrama número 19, cuyas características fundamentales son el acercamiento, no la mezcla, sino el acercamiento para inspección en lo inmediato, pero también para capacidad, el acercamiento con capacidad de análisis de lo inmediato, pero con capacidad también no menos importante de prever para que no nos sorprenda en el devenir y el desgaste del tiempo la desventura por inadvertencia, por negligencia, por impericia, por falta de perspectiva en profundidad. Partiendo de este bloque, mutan la línea tercera, cuarta, quinta y sexta. La tercera que lleva al hexagrama número 11, la cuarta que lleva al 54, la quinta al 60 y la sexta al 41. La línea tercera del acercamiento, línea tercera, ya sabéis, los que seguís el curso de estudio de distintas líneas de mutación, las líneas terceras, al ser multitensionadas, no suelen tener un augurio favorable. Aquí, en principio, el augurio no tiene por qué ser necesariamente desfavorable, pero teniendo en cuenta la fragilidad y la debilidad humana, propende al encuentro confortable. Si el encuentro, si la manera en que se va al objeto de la consulta se hace desinhibida y buscando un exceso de confortación, garantizado que el resultado es la desventura. Si el consultante toma nota subrayada de esta primera advertencia y siente por ello pena el dejarse guiar por tales sentimientos y lo rectifica de modo que se ocupa en conciliar en las proporciones adecuadas las energías yin y yang, puede llegar a alcanzar un perfecto equilibrio en su cometido. Muta también sobre la tercera línea, en el orden secuencial, inmediatamente la cuarta línea, que habla, si se ha asumido esta derrota inicial, de corregir el exceso, de buscar confortabilidad para esforzarse en armonizar las energías yin y yang, de manera que lo que constituyan sea un parámetro, un soporte potente como la paz. La cuarta línea habla de un acercamiento cabal
al asunto de que nos ocupamos. El acercamiento cabal reconoce, por medio del transicional, que es el hexagrama número 54, cuya característica principal reconociendo sin escrúpulos eh, la naturaleza de lo humano, los deseos del corazón, pero advierte, el texto del 54 advierte de que sí, sí, el corazón y lo mismo que el estómago tienen sus propias apetencias, pero en el ámbito de lo humano, lo material, lo visceral, está sometido al orden de lo espiritual, de lo ético, de las costumbres morales y de la costumbre del ámbito legal en el que nos movemos. Entonces, está obligado el noble, por la eternidad del fin, a reconocer los impulsos de lo inmediato y perecedero. Por tanto, un acercamiento cabal que no es para emprendimiento, sino para dejar actuar adecuadamente para contenerse en el sentido del deber. La quinta línea, sobre las anteriores, las líneas quintas suelen ser, por su posición central en el trigrama superior, líneas de gobernación, aunque en este caso no lo sea, pero es una línea de sabiduría que debe el saber acercarse, el saber determinar las proporciones, el saber designar a las personas y una vez elegidas las proporciones o elegida la persona, el no entrometerse, el no estar encima vigilante mm, de la actuación como elemento de inspección correctora, sino dejar hacer como nos determina tanto el dictamen de la línea, cuando lo unimos, se refuerza con el complementario transicional, que es el arquetipo de la justa regulación, que todo, para que cumpla eficazmente sus funciones en el ámbito de lo creativo, es preciso observar. De manera que la quinta línea consiste en un acercamiento cabal que una vez, y sabio, sobre cabal, que era el anterior, sabio no se entromete y no se inmiscuye en estar corrigiendo constantemente. Todo este conjunto debe ser velado y analizado en relación a los principios de lo creativo, que como hemos dicho anteriormente, son la elevación ética, el sentido de armonía y justicia, el conciliar ambos elementos en todo tiempo y que en todo tiempo se esté también, como se dice coloquialmente por aquí abajo, al loro de las necesidades del momento. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 20. El arquetipo del 20 es gráficamente, ideogramáticamente, lo constituye una torre alta. Por extensión, es la idea de un mediador entre el cielo y la tierra, ya sea un mediador mediúnico o un sacerdocio en una confesión tradicional. Intermedio entre el cielo y la tierra. Ocupa una alta posición desde la que ve lejos, pero al mismo tiempo es visto. Las características exigibles es una plena concentración en aquello que se va a hacer para no desvirtuar el dictado de arriba y no confundir a quienes tienen la vista puesta en en el rito en que se expresa el mediador. Dentro de este contexto mutan las líneas primera, segunda, tercera y cuarta. La primera
primer escalón de esta escala, en un primer peldaño, la visión no alcanza para que se pueda tener una proyección objetiva de aquello que uno pretende describir o juzgar. El texto tradicional dice que para un hombre común que no tiene pretensiones ni corresponsabilidades, pues no tiene importancia que se conduzca de esa manera. Transicional, que es el 42, arquetipo del aumento del carácter, por medio de deslastrarse de vulgaridad y dar mayor elevación al propio carácter, por medio de donde ve el bien, el noble donde ve el bien lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de ellos, es una primera advertencia para el consultante en relación a lo que acaba de llevar al oráculo. La línea segunda, inmediatamente superior a la anterior, pero todavía baja, tiene un paso evolutivo, pero mínimo, que lo convierte en un ser centrípeto que todo lo juzga, pues yo lo hago mejor, yo lo hago mejor que mi vecino, todo lo mira respecto de cómo él lo hace y por tanto es también una visión muy limitada, aunque esté por encima de la anterior, pero no es significativa como para tener una repercusión más allá de las propias narices, a las que lo remite todo. Por tanto, el complementario transicional le habla al consultante, sigue el discurso dialéctico con el consultante, diciéndole, tampoco es cuestión de que tú te pongas como ejemplo de todo. El hexagrama 59, arquetipo del que extraemos la parte prismática pertinente para la consulta, es dirige la visión hacia tu interior y disuelve los lazos en los que tú te trabas como ser egoico y único y modélico, y abarca mayor campo, como indica los arquetipos que constituyen el hexagrama 59: madera sobre agua, como campo de abarque por medio de la navegación. Sun le sopla a Can el viento sobre el agua, la madera sobre el agua, barco, mayores espacios, apertura, fundación de templo, radicado en un principio de elevación que nos conduce, como la estrella que orientaba a los antiguos marinos, disolución del propio egoísmo para abarcar mayores campos de humanidad. Sobre la segunda, muta también la tercera línea en un orden progresivo. Se supone que este consultante ya ha reflexionado y corregido suficientemente tanto su falta de base como su hipocentralidad, hipocentrismo, egocentrismo. Y ahora accede a elementos de análisis objetivo, históricos, empíricos, se vale de auditoría, se vale de balance objetivo, para evaluar en relación a aquello de lo que ha llevado a la consulta, cuando tú te has ocupado de cosas semejantes a esta, qué efectos reales, qué resultados reales has obtenido. En función del análisis objetivo de esos resultados, pues deberás evaluar tú mismo si avanzas o retrocedes para evolucionar conforme a unos principios de elevación, que es lo que viene a indicar el hexagrama transicional de esta línea, que es el 53. Evolución gradual con carácter de elevación y de ejemplaridad, que no pasa ningún elemento sin concederle la importancia de vida.
Luego, sobre esta tercera línea, además, muta la cuarta, que lleva el hexagrama número 62 y que ya lo capacita como huésped de un rey que no está sujeto al criterio de los demás, sino que debe moverse ya con el bagaje que ha debido labrar en su interior, con elementos propios, elementos externos, los que ha copiado, pues tiene capacidad para juzgar adecuadamente sin dejarse ganar por lo vil, valiéndose del retiro a su esencialidad fundamental. Bien, todo esto bajo el bloque del hexagrama número uno, lo creativo, que consiste en ver si aquello que hemos llevado a consulta lo visualizamos, lo analizamos en relación a los principios éticos más elevados, a los principios de justicia que le corresponden por naturaleza, que ello lo vamos a llevar de manera perseverante y que vamos además a tener en cuenta la capacidad de adecuarlo al tiempo pertinente por el que se discurre en cada momento. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 27. Arquetipo de la alimentación. El 27, como ustedes saben, o como vosotros sabéis, tiene una línea yang al principio y una línea yang en la cumbre. Entre ambos, las líneas son partidas. Por tanto, la imagen de una boca abierta. Obviamente, no se refiere solo a la alimentación material, sino también a la alimentación espiritual, a la alimentación intelectual, a la alimentación psicológica. Todo aquello con lo que uno se cultiva y todo aquello que uno cultiva con los demás, tanto material como espiritual, mental, psicológica o intelectualmente. Partiendo de este arquetipo, mutan las líneas segunda, tercera, cuarta y quinta. La línea segunda lleva al hexagrama número 41. La tercera lleva al hexagrama 22. La línea cuarta lleva al 21. Y la quinta al 42. La línea segunda del 27, la alimentación, advierte al consultante de que se desvía de su propia forma de nutrición. Tiene capacidad para nutrirse a sí mismo o aquello de lo que se ocupe. Y sin embargo, se desvía con el ánimo de que le den sustentación quienes estén en el alrededor o al contexto al que tenga la pretensión de dirigirse. Esto es, sería persistir en esa actitud sería desventurado. De ahí que esta primera línea produzca transicionalmente el arquetipo 41 como complementario, cuyas características fundamentales nos dicen o le dice al consultante que lo que debe hacer es sacrificar deseos, caprichos y pasiones para poder tener un verdadero buen gobierno de sí mismo y de aquello de que se ocupa, en lugar de pretender que otros lo alimenten cuando él o ella misma pueden sustentarse. La línea tercera sobre la anterior todavía abunda en esta deficiencia, pero yendo más lejos, porque encima la alimentación que busca, podríamos decirlo de una manera gráfica, de sal gorda, que lo que busca es de una manera viciosa alimentarse de drogas o de fruslería. Quiere vivir de chuchería.
padece de un espejismo que viene indicado por el transicional, que es el 22, la bella forma. La bella forma en la naturaleza termina embelleciendo el ámbito estelar y también el ámbito de la naturaleza terrestre, con bellísimos paisajes. Pero el 22 tiene también la capacidad de servir de encubridor. Me visto de lo que no soy y vendo lo que no soy. Por tanto, la parte prismática para esta tercera línea, que sobre la anterior, que quería que lo alimentaran, ahora además busca la droga como que lo lleve a mundos ilusorios, que es realmente lo que está significando el complementario transicional. Esto sería muy desventurado para el consultante seguir esas líneas. La cuarta línea, la cuarta línea ya primera del trigrama superior, lo cual cualitativamente es un salto importante. Habiendo asumido las correcciones pertinentes, pues la cuarta línea sitúa al consultante con la obligación de manifestarse en la búsqueda de su alimentación del proyecto, pues como un tigre cuya manada, cuyos cachorros están hambrientos, lo mismo que a él le rugen las tripas por hambre. Está agazapado buscando la manera correcta de alimentarse a sí mismo y a los suyos. Hesagrama, perdón, línea número 4, que lleva al hesagrama número 21 como transicional, cuyas características fundamentales y sentido general es la creación de una normativa saludable y justa que quite de en medio aquellos elementos intromisos que impiden la correcta forma de alimentarse. Sobre las anteriores, la quinta línea, le vuelve a hablar al consultante en la profundidad de su intimidad, diciéndole que eres consciente de que tienes la obligación o el deber de alimentar tu proyecto a personas o a ti mismo, pero también eres consciente de tus propias carencias, de manera que de modo permanente deberás desviarte para incrementar lo que le falta, aquellos elementos que te faltan por medio del arquetipo 42, que es el estímulo de ver lo bueno donde esté, ve a buscar lo bueno donde esté para asimilarlo al tiempo que te despoja de los elementos de vulgaridad. Y todo esto, como venimos hablando, bajo el criterio general, el análisis crítico general del hexagrama número 1 de lo creativo. El siguiente bloque lo iniciamos con el hexagrama número 29, arquetipo general de lo abismal, el peligro, pero al mismo tiempo del gran magisterio del agua. El agua es el arquetipo magistral por excelencia, que no deteniéndose frente a ningún peligro, sí siendo fiel a sí misma, sabe, sin embargo, adecuarse perfectamente a la ley de la gravedad imperante en cada caso y discurre por allí por donde esa misma ley de la gravedad, permítanme la redundancia, le permite seguir fluyendo al tiempo que fertilizando. Las líneas que mutan son la primera, la tercera, la cuarta y la sexta. La primera lleva al consultante transicionalmente al arquetipo número 60, que como hemos dicho en algunas de las líneas anteriores, es el prototipo de la regulación en la naturaleza, por grande y desmesurada que pueda parecer en relación a la pequeñez del ser humano, todo tiene una medida que le es justa
Y esto en el ámbito de la cultura humana todo está tipificado. Pues una receta culinaria nos dice cuánto de sal, cuánto de pimienta, cuánto de esto y cuánto de aquello otro. En mecánica, la capacidad de resistencia, en electricidad, los voltios y vatios, y etcétera, etcétera. Y ahí es donde se halla la virtud, en el perfecto equilibrio, para que no se padezca por carencia ni se dilapide por exceso. Ese es el primer complementario transicional que responde a la situación en la que se encuentra la primera línea, que no es otra, como hemos dicho, el contexto general es peligro, agua, discurrentes, ríos. Y la primera línea inicial, entramos en un río que ya es peligroso y encima entramos por la orilla donde hay un hoyo. Peligro. ¿Qué significa el complementario arquetipo de la regulación? Pues limitaciones. Limitación por ahí no. La tercera línea, transicional dificultosa, que lleva al 48, el lugar elemental básico, el pozo, el pueblo en torno a un pozo, y no puede tener otras carencias, pero tiene el agua que revitaliza desde las plantas a los animales y a la propia comunidad, y que es fundamental, lo elemental, lo básico. La tercera línea sitúa al consultante del anterior que ya tenía delante de sí mismo en una situación peligrosa, un hoyo. La tercera le dice, ojo, que es que estás entre la espada y la pared. Delante tienes el filo de una espada apuntando el esternón y detrás tienes una roca. Quédate donde estás. Quédate en el lugar elemental. No te muevas de ahí. La línea cuarta consecutiva en el orden secuencial sobre la anterior, pero ya cualitativamente en el trigrama superior, la primera del trigrama superior, eh, hay una ligera inflexión en la que le dice al consultante, oye, estás braceando en el agua. Con tal de que te mantengas a flote es suficiente. Habla de encerrado en una mazmorra donde entra el agua, perdón, la luz por un ventanuco y por ese ventanuco se te alcanza una escudilla de arroz y un cuenco de agua. Bien, poco a poco. Ir agrandando el agujero poco a poco, ir fortaleciendo el espíritu, el ánimo, la esperanza, pero poco a poco. ¿Por qué? Por la cuarta línea nos lleva al hexagrama 47. ¿Y qué es la parte prismática del 47 que conviene extraer para el consultante en esta línea concreta? Pues que el 47 es el arquetipo de prueba del carácter. Tienes cosas que decir, puedes argumentar, pero mejor no te gastes en argumentos, porque esto es prueba del destino, de tu destino concreto, que debes saber superar adecuadamente. Cuando has asimilado esto, tenemos sobre ello la sexta línea todavía en mutación, línea extrema en un contexto que generalmente significa peligro y que ya vimos que es la primera línea y nos íbamos a meter en un asunto peligroso y encima en un peligro sobre un peligro. La tercera estábamos entre la espada y la pared. La cuarta, que es la inflexión de carácter positivo, podríamos decir, es que esto es prueba que tienes que soportar y poco a poco sobreviviendo. La sexta es tremenda en cuanto al dictamen para el consultante. Estás
liado por tus propios vicios y pasiones, como si estuvieras cercado de soga, de cardos y maromas. Eh, lo pertinente en tu caso es que tengas en cuenta el complementario transicional, esa grama 59, que como hemos visto hace poco, es el arquetipo de volver la capacidad reflexiva para introspeccionar y analizar nuestros móviles egoicos y disolverlos para poder alcanzar mayores campos de humanidad y entendernos conforme a principios con mayores campos de humanidad. Bien, todo esto complementariamente por el hexagrama número uno, como hemos venido viendo en los demás escalones. El siguiente bloque lo comenzamos partiendo del arquetipo número 35, forma del progreso expansivo representado por el sol que en un solo día alumbra el oriente y el poniente, las cimas, las profundidades y las altitudes. Es un progreso expansivo grande, siempre que seamos receptivamente abiertos y elevemos nuestra claridad a la cumbre. Dentro de este arquetipo, las líneas que mutan son la primera, la segunda, tercera y quinta. La primera lleva el hexagrama número 21, la segunda al 64, la tercera al 56 y la quinta al 12. La primera línea le dice al consultante, está dentro de un campo de progreso, pero eres rechazado. Bien, no obstante, no tires, no tires los bártulos, no te venga abajo el ánimo. Sigue perseverando en crear tu propia normativa, hexagrama número 21, para que se pueda producir la manera correcta de la forma de alimentación. El 21 es crear una normativa para que las cosas puedan fluir cada una sin interrumpirse con otra. La segunda línea, que lleva el hexagrama número 64, antes de la consumación, insiste sobre la anterior, que mm, a- además de ser rechazado o como consecuencia de ser rechazado y no acepto, el progreso sigue, adolece además de tristeza. Lo trascendente le habla al consultante de que si no pierde de vista su finalidad y anda como el zorro viejo que aunque está viendo las gallinas en la otra ribera y él está hambriento y hay de por medio el cauce del río helado, no se precipita como haría el joven zorro y cayendo a la mitad y hundiéndose y perdiéndolo todo, sino que cautamente, teniendo la vista en lo largo y la atención en lo inmediato y concreto, va ocultando con tiempo pese a la tristeza que va sintiendo por la no aceptación. Con la tercera línea, inmediatamente superior a las anteriores, hay un principio de conciliación entre los elementos que barajamos, entre las personas con las que vamos a llevar adelante el proyecto. Y dice, adelante. Así ya será pertinente, habiendo conciliado estos cabos sueltos, seguir camino adaptable al entorno por el que transitamos como extranjeros para ir adquiriendo el conocimiento necesario o realizando las labores pertinentes de aquello que en última instancia nos hemos propuesto. Sobre la tercera línea muta todavía la quinta
que lleva al hexagrama número 52 y que dentro del contexto, perdón, al hexagrama número 12, la quinta lleva al hexagrama número 12. Dentro del contexto del progreso, te dice, mira, no tomes a pecho ni pérdidas ni ganancias. Eso son cosas de orden material y que no tienen una significación de carácter trascendente. Lo importante es que conserves la claridad a pesar de que la tengas que conservar con privación de los elogios del vulgar o de las eh, prerrogativas que pudiera depararte de orden material el comportamiento con los hombres vulgares y el desarrollo de actitudes totalmente improcedentes para ti, que como bien sabes, deben estar bajo el auspicio y la revisión de los criterios creativos. El siguiente bloque mm, lo iniciamos partiendo del hexagrama número 36. El 36 es un arquetipo formado por la luz del sol, pero después del ocaso, puesta ya abajo. eh, Abajo está el sol y arriba la tierra, cuando el sol todos los días se pone por el ocaso. Esto en la traslación antropocéntrica de carácter civil y ético implica que en el medio general en el que vamos a desarrollar la idea, lo que prevalece es lo vil. Y cuando prevalece lo vil, la característica fundamental a tener en cuenta por el noble es no tratar de hacer brillar sus luces, porque sería colgado del siguiente árbol. Entre la turba, si pretende el noble contraponer su virtud, sería arrasado, por tanto pasar desapercibido. Dentro de este contexto mutan las líneas segunda, cuarta, quinta y sexta. La línea segunda nos lleva transicionalmente al hexagrama número 11, la línea cuarta al 55, la línea quinta al 63 y la línea sexta al 22. La línea segunda del 36, el oscurecimiento de la luz, habla de que el consultante es cierto que ha de pagar un diezmo por tratar de equilibrar las energías yin-yang en un punto medio que implica la paz. No lo hace de forma egoísta y va a sufrir, habla el texto tradicional, va a ser herido en el muslo, lo cual implica en la traslación antropocéntrica de carácter cívico, afortunadamente no siempre de manera tan violenta, tan gráficamente violenta, pues que vamos a tener que pagar algo por aquella paz por la que luchamos. ¿Mm? Esto en principio. La cuarta línea sobre la anterior, que ya es además primera línea del trigrama superior, insisto que significa un salto cualitativo, pues sitúa al consultante tan cerca del corazón del mal que puede enterarse de sus oscuros designios y aplicando el dictamen del hexagrama 55, la plenitud, que es el arquetipo de la aplicación inmediata de cuando se ha percibido lo que hay que hacer, ponerlo en la práctica inmediatamente, aunque esto se refiere a la ley, y en este caso el consultante es la aplicación de la ley a sí mismo, que es una aplicación singular
de la aplicación justa de lo que es la justicia en el ámbito de lo particular. Es decir, en función del sacrificio primero, que ha logrado una cierta paz, el consultante llega a enterarse de los propósitos de lo negativo o de cómo va a devenir si continúa en ese campo, que es de esperar negativamente que le acontezca. Y lo que hace, según dice el texto tradicional, es abandonar el portón y el patio de la desgracia por medio de la plenitud, de la claridad en el interior, pies en polvorosa para quitarse de en medio. La línea quinta, no obstante, en un hexagrama tan oscuro, advierte al consultante que no puede escapar totalmente a la ley de gravedad de la situación general. Perdón, pero que para no puede deshacer el contexto, no puede huir, no puede quitarse de en medio. Por tanto, debe seguir manteniendo una cierta relación. Y el texto tradicional le advierte que ciertamente no puede huir, no puede escapar. Tampoco su nobleza le permite participar del ámbito de acciones vulgares que emanan de ese centro de poder inocuo. Y frente a esto, ¿qué es lo que debe hacer? Pues la tradición le advierte que con toda la de la ley puede incluso fingir locura para no participar. Es decir, yo soy tonto, yo estoy incapacitado, yo no puedo, no sé lo que puedo hacer, esto lo haría yo muy mal y por tanto no lo hago. Simular incluso locura para no participar. Fingir. Hexagrama número 63 como complementario, porque no hay manera de poder extender la paz más allá de donde ya se ha extendido, que es la situación triste en la que nos encontramos. Finalmente, la línea sexta le arroja un poco de esperanza al consultante en el sentido de que le dice, ciertamente aquella luz que subió, que había podido servir en principio para bien de las criaturas, se desvió y ha subido para mal. Pero el mal ha de extinguirse en el momento en que llega a su propia cumbre sin que pueda llegar a prevalecer jamás y por tanto se desintegrará como un espejismo significado por el hexagrama número 22 como arquetipo transicional. Un espejismo que se deshará en sus propias luces como fuego de artificio. Esto todo bajo el bloque del hexagrama número 1, lo creativo. El siguiente hexagrama base lo constituye el arquetipo número 39. Impedimentos, dificultades. Ken está abajo y delante está Can, el peligro. Ken, el aquietamiento, significando que el noble ve el peligro delante de sí y lo primero que hace es pararse para analizar, para comenzar a analizar si hay vínculos propios que lo llevan a una ligación con el peligro o el peligro tiene causas externas. Pero primero se para analizar cómo poder sortearlo. Mutan la línea primera, segunda, cuarta y sexta. La primera que lleva el hexagrama número 63. La segunda que lleva el hexagrama número 48. La cuarta que lleva al 31 y la sexta que lleva al 53. La primera línea dice del impedimento, tenemos el peligro delante, dice no avanzar para nada y encarar. Atento
y, y velar, porque esta es la máxima extensión de paz que puedes alcanzar. Esto son palabras escritas al hexagrama transicional 63. No avances, porque lo que haría sería descomponer aún más el peligro que tienes delante y por tanto lo agravaría. La segunda viene en consuelo del consultante, que lleva el 48, el lugar común elemental de los elementos fundamentales para la subsistencia, el pozo, y le dice al consultante, el peligro en el que te hallas no es por culpa tuya. Se han ido acumulando las dificultades en el desarrollo de tu actuación legítima. Por tanto, exímete del sentido de culpa y podrás solventarlo en el campo de tus relaciones elementales. La cuarta línea sobre la anterior, línea ya del trigrama superior y línea ministerial, puesto que está por debajo de la quinta, que es gobernante y por tanto es eh, representación ministerial, dice, eh, no vayas a avanzar creyendo en tus propias fuerzas. Antes bien, limítate a cortejar en el entorno de la buena gobernación de aquello que tiene una densidad ética importante en tu propia vida y significa un pilar. Corteja, hexagrama transicional 31. No pretendas saberlo todo y no te arrojes al peligro, sino detente y corteja en tu entorno para poder permeabilizarte de las ayudas pertinentes. Y finalmente, la línea sexta, que muta al hexagrama número 53 y que te dice, no se trata de una actuación contra el peligro que esté fuera. La actuación tiene que ser un volver hacia adentro para revisar las circunstancias propias y las de tu entorno comprometido, para establecer una vía de evolución gradual que pueda confluir finalmente de una manera ejemplar, paso a paso, como indica el hexagrama transicional número 53. El siguiente bloque lo constituye como base el hexagrama número 40. Arquetipo de la liberación. Kan está abajo y Chen está delante. Kan es el peligro, sangre, queda atrás y delante, saltando sobre el peligro, el pie de Chen, el primogénito. De manera que la idea del hexagrama número 40 es la de superación de dificultades, por tanto, liberación. Muta en la línea primera, tercera, quinta y sexta. La primera lleva al 54, la tercera al 32, la quinta al 47 y la sexta al 64. La primera línea en el campo de la liberación, lo trascendente, le dice al consultante, en principio no vayas a emprender como sería tu deseo visceral, sino conforme a lo que tú quieres, sino reponer conforme al deber, tal como indica el transicional 54, arquetipo de reconocer los impulsos del corazón y de las apetencias de lo material, pero siempre supeditada al deber y no a emprender. Por tanto, puedes tener el deseo y las ganas de emprender, pero el deber te manda recuperarte en esa primera fase de liberación. La tercera, avanzando sobre este dictamen, dice, sería gastar, sería ir a gastancia de nuevos ricos. Y además irías a caer en mitad de bandidos que te despojarían de lo poco
de las pocas energías, de las pocas capacidades que tiene. Esas capacidades que todavía conserva, la debes fomentar como base de duración. Arquetipo transicional, que es arquetipo de la duración, eh, cuya imagen es la del matrimonio tradicional, que empezando en una edad temprana y con unas vicisitudes concretas, se abre en el tiempo de evolución de manera positiva y negativa, asimilando y sin embargo permaneciendo juntos, dando duración a la alta finalidad propuesta. Sobre esta tercera línea, que lleva a dar duración al carácter, muta la línea quinta, que le dice directamente al consultante, mira, no mires ni izquierda ni a derecha, ni lo que hace uno, ni lo que hace otro, ni la suerte del uno, ni la del otro. Lo importante es que tú mismo seas capaz de liberarte de aquellos elementos inadecuados, porque esto es, le responde con el transicional, prueba del carácter, representada por el hexagrama número 47, la desazón, la opresión, el agotamiento, en función de cuya superación el consultante sale crecido, porque ha aprendido a aceptar su pequeña unidad dentro del contexto de la humanidad y a aceptar también las limitaciones que, bueno, que se reparten al azar, podríamos decir, en la suerte de la varia humanidad. Por último, tenemos la línea sexta, eh, la línea sexta de la liberación, en la que ya habiendo asumido los dictámenes anteriores, hemos debido acopiar el bagaje de elementos suficientes y localizado el objeto que impide la liberación para poder ensamblar aquellos elementos de manera que puenteen el salto, el hexagrama número 64, antes de la consumación. Pongamos los elementos en cadena como puente para cruzar a la otra orilla donde está la consumación de nuestro trabajo y la liberación de los elementos que nos obstruyen. El siguiente bloque está constituido por el hexagrama número 45. La reunión, la recolección, el lago donde confluyen todos los arroyos y ríos del entorno, el templo donde confluyen toda la feligresía que participa de una misma vía espiritual, el lugar donde se reúnen todos aquellos que van a contemplar una determinada obra de teatro o una determinada obra musical, y también el fin de la cosecha, la recolección. Fundamentalmente este hexagrama, la exigencia de este hexagrama, implican el sacrificio de determinados elementos eh, de la propia individualidad en aportación a la labor colectiva. Pero también advierte de que no todos los que se reúnen en una misma dirección son, por decirlo así, trigo limpio. Con estas características mutan la línea primera, segunda, tercera y sexta. La primera lleva el hexagrama número 17, la segunda al 47, la tercera al 31 y la sexta al 12. La primera del 45 de la reunión dice, mira, si no eres totalmente veraz, de principio al final, pues habrá en unos momentos junta y en otros momentos separación. ¿Qué es lo que debes hacer? Veracidad hasta el final para poder conformarte conforme al sentido del Tao,
complementario transicional número 17, conformarse en el seguimiento del Tao, pero previamente con manteniendo el sentido de verdad de principio a fin de que no haya esas lagunas, esas burbujas de vacío. La segunda línea, que sobre esta anterior, dice, puesto que realmente tienes un espíritu sólido, tienes una base sólida para aquello que pretendes, no te costará mucho hacer un pequeño sacrificio. Es prueba del carácter, esa grama transicional complementario, el 47, para la participación en el todo, que es lo que exige el momento. La línea tercera sobre la primera y segunda dice, no obstante, aunque ya estén todos reunidos, no hay deficiencia, no hay defecto, no se te va a imputar defecto porque trates de cortejar el entrar en ese contexto. Esa grama transicional número 31, no pretender saberlo todo y permeabilizarse, abrirse permeablemente para enterarse de qué es lo necesario. La línea sexta, por fin, bueno, por fin digo por fin, de manera harto optimista, porque la línea sexta no llega a entroncar, pese a su buena voluntad y pese a su, a su buen interior, no logra conectar con el corazón nuclear de la reunión. Lo trascendente le dice que no ceje, que no tire sus principios, que no desista, que aunque tenga que llorar y lamentarse, es lo adecuado, aun cuando tenga que soportarlo en soledad. Y todo esto bajo el bloque de lo creativo, cuyas exigencias son elevado, logro, propicio y perseverante. El siguiente bloque que vamos a encarar es el hexagrama número 46, que es el empujar hacia arriba. Representa el brote de un esqueje bajo tierra que se orienta hacia la luz solar para producir la fotosíntesis y el crecimiento, y que lo hace en virtud de su propio esfuerzo, pero que tiene necesariamente una nortificación. Tiene la necesidad de tener un patrón que le sirva de guía. Partiendo de este arquetipo, muta la línea primera, cuarta, quinta y sexta. La primera línea lleva al hexagrama número 11, la cuarta al 32, la quinta al 48 y la sexta al 18. La primera línea le dice al consultante que hay una buena conexión en su interior entre el propósito que ha llevado a consulta y los elementos superiores que la van de capacitar, que permanecen en el exterior o están eh, por encima. Por lo tanto, hay una, pese a la posición humilde, que implica naturalmente esfuerzo y principio, pero ya hay una gracia interna que lo conexiona con lo superior y que lo que debe hacer es ser fiel a ella y procurar conjugar las energías yin y yang de manera acorde a un sentido general de paz. La cuarta línea, primera ahora del trigrama superior, hay un salto cualitativo, por tanto también lo hay en relación al consultante y el objeto de su consulta, en el sentido de que dice de que a los ayudantes especialmente meritorios, los shows los subían al propio panteón familiar, es decir, aquí hay un vínculo eh, mm, de grandísima importancia para que el consultante considere
de su propia familia espiritual aquellos elementos o personas con los que va a tratar y le dé duración en su propio propósito de llegar a ser eficiente en el campo que pretende. La línea quinta, sin embargo, pese a los buenos augurios de la primera y la cuarta, con ese sellado de carácter espiritual de la cuarta, la línea quinta le dice que de todos modos el progreso no va a ser todo de un golpe, es gradual. Ha de ser gradual y paso a paso desde lo elemental, complementario transicional, que es el 48 o el arquetipo del pozo, paso a paso y gradualmente para evolucionar. Y finalmente, la línea sexta, que dice, es una advertencia importante sobre la anterior también, que no vaya a avanzar a ciegas, que sería como avanzar por el extrarradio. Has salido por las afueras, estás en los suburbios, te has alejado del mundo civilizado y entonces antes que eso pisa tus pasos, pon tus pasos muy cautelosamente cada uno de ellos y procura un análisis retrospectivo para que no se te cuele la debilidad, porque el complementario transicional de esta línea, que tiende a cierto engloriamiento del avance, de corregir el errar y de no permitir por indolencia el que se cuelen debilidades. Todo esto bajo el criterio transicional del hesagrama número 1, lo creativo, con sus principios de elevación, de duración y de perseverancia. El siguiente bloque lo compone inicialmente el hesagrama número 51, la conmoción, la manifestación del destino o de la divinidad en el ámbito de lo humano. Primero llega la conmoción, el noble debe analizarse, no tirar los dones que porta, pero sí mirar críticamente si sus pasos se corresponden con los deseos de la divinidad y sacar una regla para seguir marchando. Dentro de este contexto mutan las líneas segunda, tercera, quinta y sexta. La línea segunda lleva el hexagrama número 54. La línea tercera lleva al hexagrama número 55. La quinta al 17 y la sexta al hexagrama número 21. La línea segunda, dentro del contexto de la conmoción que se produce para que nos autoanalicemos y afirmemos y rectifiquemos, pues dice, te alcanza la conmoción con pérdida. No vayas a querer desertar de tu deber. Complementario transicional 54. Tu deseo sería correr huyendo, pero aquí la conmoción te ha alcanzado y te va a alcanzar con pérdida. No ha lugar a emprendimientos de huida, sino de retirada a los aspectos más espirituales del ser para cumplir con lo debido. La línea tercera sobre esta anterior, yo la llamo la línea del púgil con buena cintura, habla de que los golpes van a ser reiterados, pero que si tienes buena cintura y agilidad visión para encarar, cintura para esquivar y respuesta adecuada para responder, pues vas a poder
eh, tener una plenitud no totalmente desafortunada, sino de aplicación de justos principios, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama número 55. La línea quinta, que lleva el hexagrama número 17, dice que los golpes van a ser reiterados, pero que si no pierdes el centro, solo habrá elementos de los que ocuparse para conformarse con el momento del Tao. Hexagrama transicional número 17. Conformarse con el momento del Tao, atendiendo a las distintas conmociones que se vayan produciendo. Y la línea sexta tiene una advertencia importante. Lleva el hexagrama número 21 y dice: no vayas a dejarte, están alcanzando las barbas de tus vecinos, por las tuyas a remojar. Sí, a remojar, pero no te dejes precipitar por el empuje de tu entorno. Ojo, limítate tú a articular tu propia forma normativa de quitar los elementos intromisos del medio, creando una normativa. Esa grama número 21. Todo esto, obviamente, bajo el sentido general de análisis crítico que nos impone lo creativo. El siguiente escalón está constituido por el hexagrama número 52, el aquietamiento. Arquetipo donde los haya del meditador, montaña sobre montaña. Características fundamentales a tener en cuenta: no ir más allá del momento presente y desapego material de los asuntos egoicos. Visión objetiva, objetivación sobre el momento presente sin ir más allá. Dentro de este arquetipo mutan la línea primera, segunda, cuarta y quinta. La primera, que lleva al 22. La segunda al 18. La cuarta al 56 y la quinta al 53. La primera línea dice de que el aquietamiento: aquíétate los dedos de los pies porque lo que tienes delante es un espejismo. Párate, los dedos de los pies, quieto, no cedas a seguir un impulso tan bajo, tan primario. Sería un espejismo. Significado por el hexagrama número 22, la gracia, que como hemos dicho antes, pues ciertamente en la naturaleza acaba embelleciendo aquello sobre lo que se aplica, pero que en el ámbito de lo humano puede significar un encubrimiento y una forma de espejismo, como lo es en este caso. La línea segunda sobre la anterior dice: es que si te vas detrás de esto, no serías dueño, no sería la parte, una pierna, la pantorrilla, que no es dueña, no puede detener el impulso del cuerpo que va detrás. Estás en el séquito o estás en un grupo donde tú no mandas, eres un elemento mandado y por tanto, aunque te dieras cuenta ya tarde de que te has equivocado en la adherencia, irías a caerte porque el impulso no lo llevas tú y tú no controlas los elementos del gobierno. Esta transición te remite al hexagrama número 18, que es el arquetipo de las revisiones de por qué está la cosa echada a perder y que por tanto te remite a un tiempo anterior para que analice por qué has sido negligente, indolente y has permitido que se cuele la debilidad hasta el punto de que ahora mismo estás a punto de ser derrocado porque el que manda se ha metido en un asunto para estrellarse y tú te vas a estrellar con él.
La cuarta línea muta y nos lleva al hexagrama número 56. La cuarta línea ya es la primera del trigrama superior. Por tanto, como venimos diciendo, cualitativamente hay un salto importante en el supuesto de haber asimilado los consejos de los dictámenes anteriores. La cuarta línea, como estamos hablando de un arquetipo de la meditación, podríamos retrotraerlo al ámbito del yoga tradicional hindú, en el que ya se han aquietado, bueno, y del yoga chino, obviamente, ya se aquietan los nervios espinales en la base de la columna. Ya esto es un aquietamiento importante, aunque sea inicial, de la parte superior. ¿Va? Hemos logrado una base de partida sólida, pero todavía nos queda un camino de adaptación importante en el que nosotros nos tenemos que plegar a las necesidades y fueros del lugar por donde transitamos. Esa grama número 56. Importante la adaptación y la sobriedad y la cortesía en nuestras pretensiones. La quinta sobre la anterior, ya hemos puesto paz en el corazón y por extensión también en mente. De manera que la palabra, producto del fervor del corazón y de la capacidad crítica de la razón, forman un encadenamiento hacia una manera de evolución gradual que nos puede llevar a progresar ejemplarmente. Arquetipo transicional, hexagrama número 53. Todo esto bajo la cúpula, dentro de la cúpula, constituida por el hexagrama crítico de lo creativo. La siguiente y última peldaño de nuestra escala de hoy perdón, lo constituye el hexagrama número 62. Arquetipo de el estar en lo concreto, lo pequeño y concreto. Ken, abajo, aquietamiento, y sobre Ken, Chen, trueno. Trueno sobre la montaña. El montañés no se mueve si no hay absoluta necesidad. El pájaro que gráficamente constituye la imagen y que está al cargo de la prole, no se aleja del ecosistema donde puede coger los nutrientes precisos para la subsistencia de lo suyo. De esta manera, el hexagrama 62 habla de la importancia, subrayado, no por pequeño, menos importante, de lo pequeño y concreto de estar en lo inmediato, en lo que debemos estar, en lo pequeño y concreto e inmediato. Partiendo de este contexto, mutan la línea primera, la segunda, la quinta y la sexta. La primera línea le dice al consultante, oye, que no es pluma el plumón. Si pretendiera el pajarito volar con el plumón, se desfenetraría contra la acera. Por tanto, mantente en tu posición con un sentido de plenitud. No estés triste. Estate pleno de claridad en tu posición. Hexagrama número 55. Transicional de la primera línea de mutación. La segunda dice, debe saber durar para poder algo, cuando todavía no es cuestión de avanzar hacia la meta. Primero, dale duración al carácter. No pretendas avanzar hacia la meta a toda costa. Hexagrama transicional 32. Luego mutan también la línea quinta que dice, además, no se trata de buscar por lo alto.
por renombre, por celebridad, por fama, sino por eficacia. Y debe tratar de cortejarla allí donde esté, que no necesariamente está en el relumbrón ni en lo grandilocuente. Ojo, no pretendas saberlo todo y no vayas infatuado, porque la línea sexta advierte sobre esta línea que ya nos está advirtiendo de que lo que pretendemos buscar seguramente está en un lugar mucho más modesto. La línea sexta dice que por poner el objetivo demasiado alto vamos a perder hasta el propio hogar y vamos a vagar con el hexagrama número 56 como extranjero. Todo esto bajo el auspicio general del hexagrama de lo creativo con sus características de elevación, duración y perseverancia. Gracias por vuestra atención.